El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este es el 6º domingo de Pascua. En 8 días estaremos celebrando la solemnidad de la ascensión del Señor. Y luego en 15 estaremos celebrando Pentecostés, la nueva efusión del Espíritu Santo, el fruto maduro de la Pascua. Me encanta esta manera de decir Pentecostés, porque después de esta siembra de resurrección viene la cosecha, y la cosecha es el Espíritu de Dios que está en nosotros y que vive con nosotros. En esta predicación quisiera hacer toda una catequesis sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo desde los comienzos, es decir, desde la creación. Primer punto: el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo está presente desde el primer instante de la existencia del universo, en el Big Bang. Esto hace que los seres humanos emerjamos en un universo ya lleno del Espíritu de Dios. La acción del Espíritu Santo es una actividad creativa constante en un mundo en proceso. El aliento de vida que mora en cada criatura la capacita para compartir la existencia y la vida que proviene del Santo Espíritu de Dios. En este primer punto aclaremos 2 cosas. La primera: cuando comenzamos a ser parte de la creación en este proceso evolutivo, ya el Espíritu Santo llenaba el universo todo. Cuando nosotros llegamos a este mundo, ya el Espíritu Santo hacía de las suyas con su poder creador, porque Él es Señor y dador de vida. Y en segundo lugar, toda criatura tiene el Espíritu de Dios, y nosotros los humanos de una manera consciente. Y ese Espíritu de Dios es el que hace posible que nosotros salgamos a compartir la vida. Gracias al Espíritu de Dios usted es capaz de eso que hemos aprendido a llamar vaciamiento, volcamiento, entrega, donación. Una vida hecha para darse solo por la acción del Espíritu Santo.
En segundo lugar, el Espíritu Santo en Abraham. La bendición más grande de Abraham es que él llegó a entender que la más grande de todas las promesas no era la tierra física que emanaba leche y miel, sino que su verdadera herencia era Dios mismo. Pablo declara aquí que la verdad del cumplimiento de la promesa es el Espíritu. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, es decir, el cumplimiento de todo lo que Dios prometió a Abraham y la verdad del cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento es el derramamiento y la habitación del Espíritu Santo. Por eso, Él es llamado el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué estamos diciendo? Que por supuesto Dios le concede a Abraham su Santo Espíritu, porque Abraham fue un hombre de fe. Y solamente la fe es fruto de la acción poderosa del Santo Espíritu de Dios. Abraham, un hombre lleno de confianza en Dios, que a los 75 años fue capaz de desacomodarse, desinstalarse, cuando ya supuestamente lo tenía todo resuelto, y marcha de Ur de Caldea, de su propia tierra, a una tierra que Dios le va a mostrar. Eso solo pasa por la gracia del Espíritu Santo, que nos hace creer seria y firmemente en Dios, que nos hace confiar plenamente. Y volvamos a repetir esto. Abraham fue comprendiendo que la tierra que Dios le había prometido no era una tierra física que emanaba leche y miel, que lo que en realidad Dios le había prometido era la fuerza, el poder y la gracia de su Santo Espíritu. Tercero, el Espíritu Santo en Moisés. Y cómo implícitamente se manifiesta el Espíritu Santo en Moisés. Por la elección, porque es Dios el que elige a través de su Santo Espíritu. Y Moisés fue elegido para ser líder de esa poderosa empresa de liberación. Recuerda que por el Espíritu de Dios somos ungidos, untados, tocados, elegidos, protegidos y enviados. ¿Cómo descubrir implícitamente la presencia del Espíritu de Dios en Moisés? Por su liderazgo, por supuesto. Ese liderazgo que tú tienes es obra del Espíritu de Dios en ti. Ese liderazgo de Moisés para llevarse el pueblo de Egipto al desierto es el resultado del Santo Espíritu de Dios en su vida. La presencia del Espíritu de Dios implícita en Moisés, a través de la manera como Moisés se comunica con Dios, hasta el punto que Dios lo llama su amigo. Él hablaba con Dios cara a cara. La presencia del Espíritu de Dios en Moisés, recuerda ese texto, dice que Moisés escogió 70 ancianos para que en ellos también reposara el Espíritu Santo y le ayudaran a gobernar y a encaminar la congregación, el pueblo, la comunidad. Cuarto, el Espíritu Santo en Josué. Dice la Escritura: y el Señor dijo
a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de todos ellos. Estoy hablando en este cuarto punto del Espíritu de Dios en Moisés. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado. Josué recibe el Espíritu de Dios a través de la imposición de manos por parte de Moisés. Y ahora se convierte en el sucesor luego de la muerte de Moisés. Y lleno de Espíritu Santo termina de llevar al pueblo a la tierra de promisión, cruzando con el arca de la alianza el río Jordán a pie limpio. Todo eso pasa porque Josué recibe el Espíritu Santo y eso lo convierte en el gran sucesor de Moisés, y ahora el líder del pueblo será él. Quinto, el Espíritu Santo en Samuel. Recuerda que la mamá de Samuel, Ana, pedía en el templo con lágrimas en los ojos un hijo, y que además prometió que si el Señor le daba un hijo, ella lo consagraría a su servicio. Ese niño que le nace a Ana se llama Samuel. Y Ana cumple la promesa y lo entrega al servicio del templo a la sombra del sacerdote Elí. Y allí Samuel experimenta el llamado de Dios. Samuel, Samuel. Elí, me llamas. Yo no te llamo, vuelve a acostarte. Luego Elí comprende que quien está llamando al niño es Dios, y lo instruye diciéndole: si vuelves a escuchar la voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Implícitamente se necesita la presencia del Espíritu Santo para decirle sí al llamado de Dios. Y ese es Samuel, un hombre lleno del Espíritu de Dios que fue capaz de decirle sí a la vocación a la que había sido llamado. Pero también el Espíritu de Dios se manifiesta en Samuel a través de la obediencia. Se manifiesta a través de la manera como Samuel unge primero a Saúl y luego a David. ¿Por qué? Porque yo no puedo ungir si no he sido ungido. ¿Y por qué Samuel unge a David? Porque ya el Señor lo había elegido a él. ¿Y por qué Samuel elige a Saúl? Porque ya el Señor lo había elegido a él. Déjame decirte una cosa. Para ungir es necesario haber sido ungido. En consecuencia, Samuel, ungido y elegido por Dios, unge a Saúl y a David para que se conviertan en reyes del pueblo de Israel. Sexto, el Espíritu Santo en los jueces.
cómo el Espíritu Santo toma a Jefté, a Sansón, a Otniel, a Gedeón. ¿Cómo los toma? Y cuando los toma, inmediatamente los capacita. Y al capacitarlos, los convierte en jueces del pueblo, líderes guerreros del pueblo, para vencer los ejércitos enemigos. Eso también pasa contigo. El Señor te toma, y una vez te toma, te capacita. Por ejemplo, Gedeón era un guerrero improbable, un miedoso. Y el Señor lo tomó, lo llenó con la fuerza de su espíritu y lo convirtió en un gran general de guerra. Porque así trabaja Dios. Te regala su espíritu. Y tú que eras un guerrero improbable, te conviertes en un gran general para vencer en el nombre del Señor y para aplastar al enemigo. Vuelvo a repetirte, eso pasa con Gedeón, con Jefté, con Otniel, con Sansón. ¿Y por qué todo eso pasa con ellos? Porque reciben la fuerza y el poder del Santo Espíritu de Dios. 7. El primer rey de Israel, Saúl, ungido por Samuel. Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Su padre lo había mandado a buscar un ganado que se había perdido. Y mientras Saúl le obedecía a su padre Quis, se encuentra con Samuel y Samuel lo unge como el primer rey de Israel. Todo estuvo muy bien hasta que Saúl comenzó a desobedecer y Dios le retiró su Santo Espíritu. Y me detengo aquí un instante para decirte, si el Señor te eligió, te consagró, te ungió, no le desobedezcas. La verdad es que no es que Dios esté pensando en retirarte su Santo Espíritu. Yo lo diría de otra manera. La verdad es que cuando comenzamos a desobedecer, somos nosotros los que echamos al tarro la unción recibida. Por eso es tan importante comprender que la mejor manera de conservar la unción es la obediencia. A ti y a mí nos pasa constantemente que se nos atraviesa el enemigo y vienen las tentaciones que nos presentan oportunidades, posibilidades que no son más que espejismos, trampas y engaños del mentiroso. Tú sabes de quién te estoy hablando. Recibe el discernimiento que trae el Santo Espíritu de Dios para que después de haber recibido la unción, no la eches al tarro. Saúl fue ungido por Samuel. Todo comenzó muy bien. Pero cuando Saúl comenzó a desobedecer, perdió la unción.
Y tú por la Escritura sabes cómo termina la vida de Saúl. Él mismo se suicida, se quita la vida, le pide a su escudero que lo haga y su escudero no es capaz de hacerlo porque respeta a su señor, a su rey. Entonces Saúl toma la espada de su escudero y él mismo se la atraviesa, quitándose la vida, porque la desobediencia lo llevó a la desesperación, porque la desobediencia hizo que él echara al tarro la unción recibida. 8. Hoy me quiero alargar un poco y perdónenme. El Espíritu Santo en la vida de David. Ya lo dijimos, volvámoslo a repetir. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. David, un hombre ungido por el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, se equivocó. Pero la grandeza de David fue su conciencia de pequeñez. Esa es la grandeza de David. Yo lo he repetido muchas veces y hoy te lo quiero decir. David fue ungido, recibió el Espíritu de Dios, se equivocó, pecó, luego lo reconoció. Y la capacidad de reconocerlo es porque todavía conservaba la unción. Porque es por la gracia del Espíritu Santo que tú y yo somos capaces de reconocer que nos estamos equivocando. Porque el Espíritu de Dios saca a la luz lo que está en la oscuridad. Porque el Espíritu de Dios lleva a la azotea lo que nosotros hemos guardado en el sótano. Y una vez, Natán, el profeta, que le hace comprender su error, él rasga sus vestiduras y pide perdón, porque a David nunca se le olvidó ser oveja, aunque era pastor, y nunca se le olvidó ser siervo, aunque era rey. Ojalá tú y yo que somos ungidos, cuando nos equivoquemos le pidamos al Espíritu Santo que saque a la azotea lo que hemos guardado en el sótano y que ponga en la luz lo que nosotros hemos escondido en la oscuridad, para que seamos capaces de reconocer nuestros errores y pedir perdón, porque el perdón también es un regalo del Espíritu Santo. Recuerda cuando el resucitado se le presentó al grupo de los 11 y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. El Espíritu Santo 9 en los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Amós, en Oseas, en fin. Es el Espíritu Santo el que unge personalmente a los profetas. Y son los profetas los que se dejan seducir por esa unción. Y a razón de esa seducción por esa unción, los profetas terminan hablando en nombre de Dios, anunciando en nombre de Dios, denunciando en nombre de Dios y siendo testigos del amor de Dios en medio de su pueblo. Todo eso solo puede pasar por la fuerza del Espíritu de Dios. El profeta es un hombre lleno de Espíritu Santo, capaz de anunciar el amor de Dios, pero también capaz de denunciar lo que no está bien y sobre todo capaz de ser testigo en medio de un mundo lleno de antivalores. Tú y yo en el bautismo recibimos unción y por la unción nos hicieron profetas. Y tenemos el valor para anunciar, el valor para denunciar y el valor para ser testigos solo por esa unción, por la gracia del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo 10 en Jesús y qué decir. Nació
por obra y gracia del Espíritu Santo. Juan lo bautizó en el Jordán y allí una teofanía preciosa. Se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, se oyó la voz del Padre. El Espíritu Santo lo empuja al desierto para afirmarle su carácter a través de las distintas pruebas que allí encontró. Por el Espíritu Santo Jesús sana, por el Espíritu Santo Jesús libera, por el Espíritu Santo Jesús le devuelve la vida a aquellos que ya habían muerto. Jesús es un hombre lleno de Espíritu Santo. No hay ni un rincón en su vida donde el Espíritu de Dios no esté haciendo de manera perfecta la obra del Padre. Y en la cruz le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de su costado abierto brota como una cascada de amor su Santo Espíritu para la humanidad entera. Y es resucitado por la fuerza del Espíritu. Y ese Espíritu que lo resucitó es el mismo Espíritu que Él le entrega a los discípulos, soplando sobre ellos: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia de ayer, de hoy y de siempre es la obra del Espíritu Santo. Y los sacramentos que celebramos son el resultado del poder del Espíritu del Padre y del Hijo en medio de la comunidad de fe. Este domingo es el domingo de la promesa. Sí. Este domingo me gusta que lo llamemos así. Te invito a que lo llamemos de esta manera: el domingo de la promesa. Jesús en el Evangelio dice: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo vivo. Pediré al Padre que les dé otro Paráclito. Se está refiriendo al Espíritu Santo. En nuestra comunidad inauguramos esta experiencia a través de esta celebración eucarística y de esta predicación. Y a partir de mañana, la Eucaristía que vamos a transmitir todas las mañanas, haremos la predicación de un fruto del Espíritu Santo. 12 frutos de aquí al 29 de mayo. Por eso ya hemos arreglado el templo de esta manera, porque no veíamos la hora de comenzar esta preparación que nos llevará a celebrar la fiesta de Pentecostés. Aprovecho también esta oportunidad para decirte: el 30 de mayo, a partir de las 3, www.padrepedrojustoberrio.com, Pentecostés 2020, Fuente del Mayor Consuelo. Te puedes inscribir, visita esa página y ojalá que esa tarde, vísperas del domingo de Pentecostés,
entremos en esa dinámica de una nueva efusión y celebremos esta experiencia maravillosa que hace que tú y yo seamos lo que somos, que hace que el universo sea lo que es y que hace que la Iglesia, pese a los errores que ha cometido en la historia, siga. Vivita y coleando. Al Señor la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.